Y ya lo vimos en la nota que lamentablemente las emociones sí influyen en algunos trastornos alimenticios. Y para eso está Angélica Contreras para explicarnos con detalle qué hacer, cómo detectarlos y cómo quitarlos de nuestra vida. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, ¿qué tal? Un gustazo. Muy bien, gracias por la invitación. No se puede todo, permíteme, ¿no? No, así es. ¿Cómo empieza este tema? ¿Cómo canalizar las emociones para que no se detonen en un trastorno? Sí, mira, importantísimo entender que hay que tener conciencia plena en cuanto a nuestras emociones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocernos un poquito más, detectar cuál es el hambre emocional de la fisiológica, porque son muy distintas ambas. El hambre fisiológica como tal es algo gradual, ¿no? Algo que el cuerpo necesita para poder subsistir, ¿no? Y la hambre emocional es muy diferente. Esta hambre emocional se desata cuando sentimos alguna emoción derivada por el estrés, por la ansiedad, aburrimiento, frustración, y entonces esa hambre totalmente se siente en esta parte. La fisiológica se siente en esta parte y la emocional aquí. No necesariamente tenemos que tener hambre, solamente es como para calmar esa emoción que tenemos. Entonces hay que tener conciencia cuando esta hambre es emocional. Bueno, no es fácil detectarla, lo que tenemos que hacer es acudir también con un profesional y derivarlo también este problema para que nos enseñen a tener herramientas y poder tener como un buen manejo en nuestras emociones. Angélica, de acuerdo a tu experiencia y bajo la trayectoria que tienes tú hablando acerca de esto, conociendo pacientes con estos temas, ¿cuál podría ser uno de las principales emociones que nos afectan para sentir este tipo de hambre que luego a veces no podemos controlar? Sí, totalmente. Mira, la principal es el estrés. Hoy en día el estrés nos está generando, o sea, una bomba de tiempo en las emociones, lo cual deriva también en la ansiedad, en la depresión. Todo esto nos genera muchísimo. Entonces siempre hay que tener como esa calma, esa relajación, tratar de tener otro tipo de actividades, como por ejemplo el ejercicio, la meditación, para entender que el estrés es algo que nos lleva a detonar estas emociones. Sin embargo, pues sí, tenemos que entender que tenemos que actuar sobre eso. Así es. Oye, ¿qué le podrías recomendar a una persona que te está viendo en este momento? Y definitivamente, ¿no? Es un ejemplo. Esta persona hace ejercicio, de repente también tiene temas de meditación, pero todavía no encuentra cuál es la situación exacta de la emoción y el por qué llega a ese trastorno. O sea, ¿cómo podemos llegar a la raíz? Mira, evidentemente cuando el hambre es emocional tiene que ver porque hay vacíos internos. Esto tiene que ver mucho con la sensación. También les voy a platicar algo muy interesante. Cuando tenemos esa hambre emocional hay que detectar cuando este antojo es como dulce, ¿no? Cuando es dulce tiene que ver mucho con el tema de la mamá. No quiere decir que tengamos un problema en esencia de la mamá, sino que nos hizo falta esa parte de amor, ¿no? Esa parte donde cuando estábamos pequeños como que no percibimos ciertas emociones y entonces cuando tenemos esa ansiedad, tiene que ver mucho con el tema de amor, del apapacho, el autocuidado, todo este tipo de cosas. Y cuando es por lo del chilito, lo agrio, todo, las harinas, tiene que ver con la parte del padre, la falta de estructura, la falta de seguridad. Entonces, cuando esas emociones nos llegan, evidentemente se desencadena una emoción. Y nosotros evidentemente nos enseñaron, ¿no?, que a veces con la comida podemos llenar esos vacíos, pero no es así, porque se viene un ciclo interminable, en donde nos genera, al final, nos sacia esa culpa, esa sensación, esa emoción, nos da bienestar, pero después vuelve a generar esa culpa. No, ¿de por qué comiste tanto? Porque comí tanto, y ahí es donde los trastornos se vienen
a presentar. A presentar, Sí, claro, es porque correcto. imagino que comienzas con de pronto emociones como me está faltando, no sé, tengo ansiedad o estoy detectando que tengo la ansiedad porque económicamente ando preocupada, ¿no? Y entonces no sé por qué y tengo hambre, pero ya acabo de comer, pero ya tengo hambre, pero me acabo de echar un pan, pero tengo hambre, pero me Sí. acabo de esto, una manzana, tengo hambre. Entonces, esto a final de cuentas, si no tienes un cuidado, creo yo que te puede llevar después también a otro tipo de trastornos más elevados. Exacto. Que pudieran ser a lo mejor una especie de bulimia, anorexia, bla, 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 que a final de cuentas te está desencadenando situaciones un poco más críticas. pues, más críticas. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que tener muy alerta estos sentidos, porque sí, evidentemente las emociones nos desencadenan a estar comiendo en exceso, y evidentemente esto nos va a llevar a un trastorno, como bien lo comentas, Sí. más Oye, grave. Angélica, y en esta parte de, ok, ya estoy detectando alguna emoción, en el caso me voy a ir como de los adolescentes, ¿no? Ajá. Porque esto le pasa a cualquiera cualquiera, edad, ¿no? sí, A es cualquier correcto. persona. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer los papás? ¿Cómo podrían detectar esta situación con los hijos? Pues eso, tener como esta claridad de ver, a ver, tienes hambre y acabas de comer y está como que buscando estar saciando esa hambre emocional. Bueno, acercarnos a ellos es la mejor herramienta que podemos tener, platicar con ellos, entender qué les pasa, porque también hay que entender que en la adolescencia existen varios factores hormonales también que también afectan a esa edad. Y bueno, si detectamos que hay un problema emocional, carencias emocionales, vacíos, pues también sería lo importante acudir con un profesional para que le brinde herramientas y sepa manejar esto. Y estamos a tiempo, porque justamente en la adolescencia se derivan muchísimas conductas que pueden afectar posteriormente en la adultez. Así es. Oye, y aparte en cada etapa de la vida, ¿no? Luego uno, a lo mejor ahorita nos proyectamos un poquito, pero luego tienes estos arranques de tus emociones medias desequilibradas, luego comes muchísimo y ya después subes de peso y eso te lleva a otra cosa. Sí. Entonces es un ciclo que a lo mejor cuando ya te encuentras dentro de, es difícil de salir, y desde el exterior la gente a veces critica bastante, que también Sí, sería totalmente. otro tema que después podemos abordar. Así Pero es. Angie, te agradecemos muchísimo tu participación esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros, hablarnos de lo importante que son las emociones dentro de los trastornos. Y bueno, como conclusión, acudir con un especialista. Conclusión, acudir con un especialista sería lo ideal, pero si no se puede, no hay los medios, hay que tener como más conciencia, estar en el presente, detectar las emociones. Amor propio es todo. Lo acabas Así de decir es. correcto. Es la clave. Es la clave. Gracias, Excelente. Angélica. Gracias a Vamos a un corte ustedes. comercial. Esto Gracias. es Giros Guadalajara. No se despegue.